Muy buenas de futuro, en el siguiente vídeo vamos a traer un contenido de mates. Concretamente hablaremos de los polígonos y las diferentes clasificaciones que hay de los mismos. Además vamos a proponer unas actividades y ejercicios para reforzar este contenido, pero no sentadito en la silla, sino que vamos a trabajarlos con movimiento, es decir, vamos a enseñar matemáticas relacionándolo con la educación física. Comenzamos. Lo primero que tenemos que saber es el concepto de polígono, y es que, como decimos en la pizarra, llamamos polígono a la región del plano situada en el interior de una línea poligonal cerrada. Encontramos diferentes partes en el polígono, como pueden ser los ángulos interiores, ángulos exteriores, el vértice, los lados y las diagonales. Podemos encontrar diferentes clasificaciones de polígonos. La más conocida es según el número de lados, es decir, encontramos polígonos de 3 lados, como los triángulos, 4 cuadrado, 5 pentágono, 6 hexágono, 7 heptágono, octógono de 8, eneágono de 9, decágono de 10, endecágono, dodecágono, etc. Esta clasificación se conoce a los polígonos según el número de lados. Otra clasificación es según sus ángulos o diagonales, encontrando dos tipos, convexos y cóncavos, en donde un polígono convexo es el que tiene todos sus ángulos interiores menores que un ángulo llano, es decir, serán menores de 180 grados. Como observamos, todas las diagonales de los polígonos convexos son completamente interiores al propio polígono. El otro tipo, el polígono cóncavo, es el que tiene alguno de sus ángulos interiores mayor que un ángulo llano, es decir, mayor de 180 grados. Podemos observar que al menos una diagonal de los polígonos cóncavos es parcialmente exterior al propio polígono. Por último, una tercera clasificación que podemos encontrar es según la relación entre sus ángulos y lados, encontrando tres tipos: equiláteros, equiangulares y regulares, siendo un polígono equilátero aquel que tiene todos los lados iguales. Conocemos por polígonos equiangulares a los que tienen todos los ángulos interiores iguales. Y por último, denominamos polígono regular a los que a su vez son equiláteros y equiangulares. Aquí podemos observar una figura de cada tipo, es decir, un triángulo equilátero, un cuadrado que sería un polígono equiangular y un pentágono regular. Ahora, ¿cómo podríamos reforzar el contenido de los polígonos? Vamos a proponer determinadas actividades para realizar en el aula. Por ejemplo, una primera actividad propuesta, muy sencilla, sería identificar en un polígono sus diferentes partes, como los ángulos interiores o exteriores, la línea poligonal, los vértices, trazar determinadas diagonales. Esta podría ser una primera actividad. Otra actividad propuesta podría ser dibujar determinados polígonos, por ejemplo, dibujando un cuadrado, un heptágono, un decágono, un triángulo, etc. Una tercera actividad propuesta podría ser dibujar un polígono cóncavo, convexo, con un número determinado de lados. Además, podríamos identificar sus ángulos, sus diagonales, etc. Un cuarto ejercicio podría ser dibujar con ayuda del compás diferentes polígonos equiláteros, equiangulares, regulares, etc. O en relación con esto, identificar qué tipo de polígono es según esa clasificación. Es decir, aquella en donde se relacionaban los ángulos con los lados. Ahora, ¿cómo podemos trabajar los polígonos y sus diferentes clasificaciones con movimiento? Pues manteniendo una interdisciplinariedad con la asignatura de la educación física. Por ejemplo, hemos elaborado estas fichas de colores con diferentes polígonos. Luego las recortaríamos y nos quedarían de este modo. Modo de ejemplo. Con esto el maestro puede organizar y preparar muchísimos juegos, por ejemplo, orientaciones, buscar los diferentes colores, buscar figuras o polígonos determinados, dibujarme hexágonos, octágonos, figuras o polígonos regulares, polígonos equiláteros. Es decir, puede dar mucho juego. Además, pueden hacer diferentes pruebas de obstáculos, es decir, van subiendo por unas calderas, esquivan diferentes bancos suecos, hacen determinados saltos,
hasta llegar a un sitio donde tendrán que coger, por ejemplo, una figura con 7 lados, con 8 lados, y están trabajando la competencia matemática a la vez que se están moviendo. Otra forma, acrosport. Quiero que me dibujéis en el suelo un triángulo equilátero, un cuadrado, que me hagáis con 6 compañeros un hectágono en el suelo. Es decir, hay numerosas formas y divertidas de trabajar los polígonos y sus clasificaciones en las clases de educación física, por lo que no es necesario estar todo el día sentado en la silla y en una mesa realizando matemáticas, ya que a veces jugando también se aprende.